Me da muchísimo gusto saludar esta mañana al doctor Anselmo Chávez Capó. Él es profesor de la Escuela de Administración Financiera y Bursátil UPAEP. Es un experto en finanzas y en este día importante, Día del Trabajo, 1 de mayo, tenemos una charla que no podemos dejar pasar. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, estimada. Estamos aquí trabajando, celebrando el Día del Trabajo, trabajando. Totalmente. Oiga, en este sentido preguntarle, ¿cuál es el panorama actual del empleo en nuestro país? Creo que no es muy alentador, pero ¿cómo lo describiría? Mira, el empleo para que se genere como tal implica el crecimiento económico. Nosotros requerimos aproximadamente 1.200.000 empleos nuevos cada año. Las nuevas generaciones que van llegando lo requieren, van pasando a la fuerza productiva. Tenemos ahorita una situación en la cual estamos dándole empleo a 60 millones de mexicanos. Okay. Eso es importante. El único problema es que este crecimiento que tenemos en el empleo no se ve reflejado en el empleo formal. Claro. A nivel nacional, una de las cifras que el gobierno señala es que tenemos una tasa de desempleo abierto muy baja, 2.5, 2.3, 2.7, dependiendo de cómo lo quieras manejar. Esto implica que las personas que tuvieron la oportunidad de tener una remuneración por horas, entran en este aspecto. Entonces, a ti te preguntan, oye, ¿tuviste la posibilidad de tener trabajo un día a la semana durante el mes? Dices, sí, entonces ya no estás desempleado. Eres parte de esos 60 millones. Eres parte de esas, ajá. El único problema es que si tú ves las cifras con un microscopio, te vas a dar cuenta de que esos 60 millones en México a nivel nacional, el 55%, no se encuentran en el mercado formal. Esto es, son personas que tú los puedes encontrar vendiendo cosas en la calle, tienen sus puestos semifijos, tienen una remuneración, pero esta remuneración no se ve relacionada de manera directa con lo que sería la seguridad social. Estamos hablando de Seguro Social, Infonavit o Afore. Son personas que por sí mismas están obteniendo su ingreso y que se hacen cargo de sus gastos, lo cual implica que la parte de están cubriendo el presente, pero no están viendo las posibilidades hacia futuro. O no tienen la posibilidad de ver o de protegerse o de generar un ingreso hacia el futuro. Están viviendo en el aquí y en el ahora como si fuera meditación zen. Claro, porque ¿no? necesitamos primero dinero para poder comer, para garantizar que la familia se va a llevar algo a la boca y después ya nos preocupamos por ver si podemos comprar una casa, un coche, tener nuestro patrimonio, que le platicaba, doctor, durante el corte, recientemente en una charla con jóvenes, decían, no, imposible, ¿yo cómo me voy a comprar una casa? ¿Cómo voy a pagar una renta si no me alcanza? Sí trabajo, porque la mayoría de los jóvenes arriba de 18 años trabajan de manera formal o informal, pero tienen un ingreso. El problema es que ese ingreso no les alcanza más que para sumar a su casa, porque necesitamos que más miembros de la familia participen en la economía del hogar para que tengamos lo necesario para poder salir una vez al mes al cine, a lo mejor, ¿no? Y esto es importante a nivel nacional, pero si nosotros lo reducimos y nos acercamos a la realidad en Puebla, nos vamos a encontrar que esa realidad es mucho más dramática. Ese 55% del que yo te hablaba, si lo pasamos a Puebla, es el 69%, cercano al 70%, la última medición era 71%. Esto quiere decir que de más o menos 3.2 millones de personas que están en la población económicamente activa, cerca de 1 millón están trabajando en el empleo formal. Más de 2.100.000, 2.200.000 se encuentran en el empleo informal. Sí. Esto ocasiona, como tú te puedes imaginar, un desequilibrio o lo que manejaríamos como pobreza laboral. ¿Cuál es el problema? Sobre todo el problema más cercano, es que si tú vas con una familia y le preguntas, oye, ¿cómo está tu economía familiar? Te van a decir, oye, el salario ha subido 300%, ¿no? Desde la administración anterior hasta la actual, parecería un incremento muy importante. Es cierto, o sea, son las cifras. El único problema es que para que tú puedas tener o satisfacer tu canasta básica alimentaria, requieres más o menos 2.500, 2.600
pesos por persona. Esto es, estamos hablando de que en una familia de 4 se requerirían 10,000 pesos aproximadamente. Tu salario mínimo no te alcanza para cubrir esas necesidades. Por lo tanto, requieres que más integrantes de la unidad económica familiar se vayan al empleo y entonces empiecen a generar ingreso, pero el problema es que el trabajo que encuentran no está en la economía formal, que les permite tener seguridad social. Y ese es un dato escandaloso. 7 de cada 10 personas en Puebla no tienen un trabajo formal, es decir, no tienen acceso a prestaciones. Es un dato que vaya que se tiene que trabajar en él, que tiene muy presente la Secretaría de Economía y Trabajo, y habrá que desarrollar estrategias para que esta no sea la realidad de nuestro estado, que bueno, tampoco está lejana a la realidad del país en general. Hablabas del tema del salario mínimo que recientemente se aumentó, pero entonces no está siendo suficiente esto para que los trabajadores puedan vivir de forma más digna. No, porque lo que está pasando es que hace aproximadamente 5 años, la gente que ganaba el salario mínimo era aproximadamente el 45%. O sea, cuando tú veías la distribución, el 45% de la gente ganaba el salario mínimo. Perdón, antes ganaba el salario mínimo un 20%. Esto es una parte muy pequeña porque se consideraba que el salario mínimo era como una medida de referencia que no tenía mucha significación en la economía. Cuando se hace la modificación, se incrementa el salario mínimo, lo que hicieron los empleadores fue, está bien, te pago el salario mínimo, pero le voy a pagar a más gente el salario mínimo y entonces vamos a meter a más gente dentro del salario mínimo. Y ahora estamos viendo que el 45% aproximadamente de la gente gana un salario mínimo. Y del 75% del total de la población económicamente activa, los que se encuentran vamos a decir, en este grupo, ganan de 1 a 3 salarios mínimos. Estaríamos hablando de que estamos hablando cerca de 30,000 pesos, de 10 a 30,000 pesos. El 75% de la gente en México gana esta cantidad, lo cual implica, sí, un rango muy grande, pero como estamos viéndonos afectados por un fenómeno económico tan fuerte como la inflación, ese incremento que estamos teniendo nos está pegando en el bolsillo. Y eso es muy importante, porque estimaba la Secretaría de Hacienda y Banco de México que la inflación se iba a controlar. La única función que tiene el Banco de México es cuidar la inflación. O sea, su única función, y está en su página. El único problema es que la economía real nos está impactando y está ocasionando, la estimación de Banco de México es que debes tener una inflación de 3% más o menos 1%, o sea, 4 o 2. Estamos en 4 o 5, según el dato más reciente. ¿Qué es lo que está pasando? Que sobre todo los insumos que tienen que ver con el consumo familiar se han incrementado, no en el 4, se están incrementando en un 10%. Y tú y yo, que vamos al mercado, sabemos qué es lo que está pasando. O sea, cuando tú ves el jitomate a 70, el huevo 80. 80 pesos, ¿sí? El huevo, qué locura, ¿qué es eso? Y luego mi nieto que acaba de aprender que las uvas verdes son las más ricas del mundo. Y son un lujo, las uvas verdes son un lujo. 150 pesos medio kilo, ¿no? Entonces tú dices, oye, esto está mermando mi capacidad económica, tengo que destinar más recursos para cubrir los gastos básicos y me quedo sin la posibilidad de lo que te pide cualquier economía, cualquier consejo de finanzas personales, que debes guardar por lo menos el 10% de tu salario para ahorro, ya sea para gastos a futuro o gastos lúdicos como viajes o cualquier otro satisfactor que te quieras dar. Y esto no se está generando porque la economía no está creciendo, ni siquiera está creciendo al 0.8%, y esto implica que no tenemos, sobre todo en Puebla, la posibilidad de tener un ingreso remunerador porque no hay trabajo. Claro. ¿Dónde estamos viéndonos afectados? De manera muy importante en el sector de la construcción. No se está construyendo. ¿Cuál es la parte más importante? El sector servicios, como no está creciendo, nosotros en Puebla
el 70% de nuestro PIB está generado por los servicios. Y entonces, si tus servicios se están incrementando, como lo estamos viendo, implica que tienes que gastar más. La parte que genera un monto muy importante del Producto Interno Bruto, que es el sector secundario, que es el sector industrial, que representa el 30%, se está viendo severamente afectado por problemas, como tú lo sabes, de exportación de automóviles, por ejemplo. El sector industrial, con estas expectativas que se tenía del nearshoring, de crecimiento y tener la posibilidad de mandar una mayor cantidad de productos a Estados Unidos, y se está dando una revisión del TEMEC. Hay limitaciones muy importantes en el entorno exterior con respecto a los aranceles, por ejemplo, establecidos por el gobierno norteamericano. Los conflictos, las guerras, etcétera. Y esto hacia donde voy es que es un problema multifactorial. Estamos hablando no es una solución directa. El problema que estamos viendo, por ejemplo, con el control de la inflación, es que el gobierno dice, vamos a poner un acuerdo donde el diésel solo cueste 27 pesos. Está bien, se puede manejar. La presidencia de la República, la presidenta dijo, esto es temporal, en lo que se arregla el conflicto, ¿no? Esto es cierto, le está costando muchísimo dinero, estamos hablando de 5,000 millones de pesos al mes al gobierno, el no captar el impuesto correspondiente a los energéticos. Esto quiere decir, se ven afectadas las finanzas públicas, no hay dinero entonces para todas las necesidades. Como ves, es un problema, es un conjunto de circunstancias muy importante, el cual tendremos que empezar a desgranar poco a poco. Yo nada más quiero quedarme en este caso con la reflexión de que si tú le estás pidiendo al empleador, oye, necesito más empleo formal, tú le pagas a tu trabajador y estamos pensando en un salario mínimo, adicionalmente le representa aproximadamente un 15% más el tener seguro social, claro, el tener seguro social, Infonavit y Afore. El único problema es que adicionalmente dices, oye, genera más empleos y tienes un impuesto sobre la nómina que es más o menos del 3%. Ok, ¿cómo te genero empleos si yo por contratar gente, te tengo que pagar a ti, gobierno, por contratar a la gente? Creo que esa política pública y ese impuesto de manera específica tendría que ser observado. ¿Quieres que el empleador te genere más empleos? Genera una política pública que le permita a él tener a estos trabajadores, porque no los necesitas en la economía informal. Claro, si el señor es sumar gente a la economía formal. ¿Por qué? Porque ellos te van a pagar impuestos. Claro. ¿Sí? Esa es la parte importante. El empleo debe ser formal para que genere impuestos, porque la gente que está en la economía informal no te paga impuestos directos, y no suma sino te maneja impuestos indirectos. Pero si estás en la economía informal, a veces tú compras en lugares donde esos impuestos no pueden ser cobrados o no son cobrados por la misma dinámica del mercado. Totalmente. Doctor Anselmo Chávez Capó, experto en finanzas de la UPAEP, el reto es claro, se tiene que trabajar en que más personas se sumen a la economía formal en nuestro estado. Por ahí podríamos empezar a atender este problema de raíz. Le agradezco muchísimo la charla. Como siempre, a tus órdenes. Muchísimas gracias.